En México, a partir de agosto de 2010, los matrimonios entre personas del mismo sexo son una posibilidad. En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que era inconstitucional considerar el matrimonio solamente como la unión de un hombre y una mujer, pues violaba los derechos humanos, por lo que le dio carácter legal al matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país. Sin embargo, a pesar de esta jurisprudencia, aún existen algunas leyes locales que no lo consideren legal. Actualmente, 9 entidades reconocen el matrimonio igualitario en su legislación: Ciudad de México, Campeche, Coahuila, Colima, Michoacán, Morelos, Nayarit, Quintana Roo e Hidalgo. 5 entidades lo reconocen a través de una acción de inconstitucionalidad resuelta por la Suprema Corte: Jalisco, Chiapas, Puebla, Nuevo León y Aguascalientes. Chihuahua, por su parte, oficia matrimonios igualitarios pese a la ausencia de adecuación normativa. Y en Oaxaca, solo algunas oficinas del Registro Civil celebran estos matrimonios siguiendo la resolución de 2015. En mayo de este año, San Luis Potosí aprobó el hacer reformas a su código familiar con el fin de reconocer este matrimonio. Finalmente, 15 estados de la República aún requieren que las personas homosexuales promuevan juicios de amparo para acceder al matrimonio igualitario. Recientemente, la Cancillería mexicana anunció que los consulados de México están autorizados para oficiar matrimonios entre mexicanos del mismo sexo en todo el mundo. Ante este panorama, la pregunta es: ¿será suficiente con que el matrimonio igualitario se legalice en todo el país? Y de este tema vamos a hablar esta mañana aquí en Diálogos en Confianza, matrimonios igualitarios. Si bien hemos avanzado, creo que es necesario que sigamos hablando de este tema y para eso tenemos a los especialistas que en un momento más voy a presentar. Óscar Vírez, muy buenos días. En las redes sociales estarás como siempre atentísimo. Exactamente, ¿cómo estás? Muy buenos días, bien. Mi querida Carmen Muñoz. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente a toda nuestra audiencia, como todos los días, en un tema tan importante como el de hoy. Creo que, pues, ahora sí que llámenle a sus vecinos, despierten a sus papás, llámenle a todo el mundo, porque de verdad creo que este es uno de los temas más relevantes. Escuchábamos esta información en un principio, creo que es importante, bien decías tú, se han dado algunos pasos, pero faltan muchos más por dar. Así es. Pero el camino ahí está trazado. Creo que cada vez que generemos esta sensibilidad, pero esto dependerá de la información que cada una de las personas tengamos, entonces iremos en un mejor camino, ahora sí que soplarán mejores los vientos. Pero bueno, están abiertas las redes sociales para que ustedes puedan compartirnos precisamente todo lo que opinan en torno a este tema. Así que recuerden, estamos en Twitter, estamos en Facebook, allí pueden encontrar el Facebook Live. A Ya partir de hoy tenemos ¿sí? Instagram, entonces también ahí vamos a estar compartiéndoles pues algunas cápsulas, algunas publicaciones desde luego, y pueden seguir nuestra página de Instagram, que es diálogos-confianza. Exactamente, Ahí ahí lo está. pueden encontrar en Instagram también para que vean todas las fotografías de nuestras invitadas, invitados, en fin. En internet estamos en www.canal11.mx/diálogos. También tenemos una línea telefónica, el número es el 51 66 40 00. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras Aistiel Caneda y Alía Vadillo. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. Le damos la bienvenida también a las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y a quienes nos pueden seguir y conectarse a través de la señal internacional del 11, que cada vez se vuelve más internacional y afortunadamente también nos comparten desde diversos países. Pareciera como muy sencillo, pero hasta de Dubái nos han escrito, o sea, creo que hay mucha participación y eso pues nos encanta. Y desde luego pues darle la bienvenida a nuestras y nuestros especialistas. A quienes les damos la bienvenida esta mañana, está con nosotros la maestra Juana Erika Ordóñez Salazar, jueza 20º de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Muchas gracias, Carmen. Buenos días. Buenos días a todos. David Barrios, médico sexólogo y psicoterapeuta. Qué gusto. Gracias por la invitación. También está con nosotros Fabiola Trejo, doctora en Psicología Social, especialista en placer. Gracias. Y Héctor Salinas, profesor investigador, coordinador del programa de estudios en disidencia sexual de la Universidad Autónoma Ciudad de México. Bienvenido. Gracias, como siempre. Y bien, escuchando la cápsula que preparó el equipo de producción de Diálogos en Confianza en un principio, hay muchas dudas al respecto, muchas preguntas que hacer esta mañana. Erika, ¿cuáles son los argumentos legales que impiden su aprobación a nivel nacional? Todo parte
del hecho de que la finalidad del matrimonio anteriormente se vio como para la procreación. Entonces, justamente como no cumple con ese objetivo un matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, entonces esa era una de las causas principales por lo que muchas entidades no lo ha aprobado, aunado a que tenemos una cultura justamente encaminada a que las familias son formadas por mamá y papá. No reconocen esa familia homoparental que ahora tenemos justamente, y toda esa diversidad de familias que tenemos, es donde tenemos, bueno, muchas ocasiones papá, mamá divorciada, tus hijos, nuestros hijos, o inclusive hay matrimonios últimamente heterosexuales que no cumplen con esa finalidad de la procreación justamente. Entonces, esa fue una de las principales causas por las que no se ha reconocido legalmente el matrimonio igualitario. A nivel nacional. Así Pero ¿de es. qué depende que las leyes sean inclusivas? Eso se originó justamente respecto, en el Distrito Federal, esa reforma la tuvimos a partir del 29 de diciembre del 2009. Sin embargo, esto viene a colación del reconocimiento que se hizo en nuestra Constitución a partir de junio del 2011 de la no discriminación por una cuestión, en este caso de una preferencia sexual diversa, y esa garantía de respetar los derechos humanos para todas las personas, no importa justamente esa preferencia sexual o por una cuestión de género. ¿Depende en ocasiones también de la sociedad en la que estamos viviendo? Por supuesto. Aquí yo retomaría lo que acaba de decir la jueza, y es que tiene que ver mucho con cultura. Y yo le agregaría además a la pregunta que hacías de por qué no se ha establecido de manera legal en todos los estados, en todas las entidades del país, es que también hay un costo político. Es decir, acabamos de enfrentarnos, por ejemplo, a que en Zacatecas, hace 3 días, esta misma semana, se dice no al matrimonio igualitario por 13 votos en contra y 11 a favor, 2 abstenciones. Entonces, y en el Estado de México se manda a la congeladora. Y resulta que los mismos partidos políticos que en la Ciudad de México votan y tienen una agenda progresista a favor de los derechos de la diversidad sexual, en algunos estados votan en contra. Y esto tiene que ver con estrategia política, porque el voto a favor de los derechos de la diversidad en ciudades como la nuestra reditúan puntos a favor y en otros estados reditúan puntos en contra. Entonces ahí también existe un pragmatismo de quienes hacen leyes impresionante, porque pareciera que les interesa más el costo político de la votación y no el ejercicio de los derechos humanos y la inclusión. Claro. Entonces tiene que ver con eso y tiene que ver además con el enorme poder que tienen algunos grupos tremendamente conservadores. El ejemplo lo vimos también ahora en el Congreso de Zacatecas, donde mientras los señores y señoras legisladores votaban, estos señores y señoras estaban rezando y pidiéndole a Dios, ¿no? Rompiendo además con ello la idea básica del Estado laico. Entonces creo que también ahí hay un conjunto de cosas que son dignas de analizar y que habría que considerar que estas personas, pues muchas veces cuando pretenden imponer su ideología, están cometiendo incluso actos de ilegalidad. Yo agregaría lo que muy bien comentan Juana Erika y Héctor, que debemos reflexionar sobre los conservadurismos, pero no solamente sobre los conservadurismos que influyen en el pragmatismo de políticas y políticos, sino también en que muchas veces algo que debiera suceder no sucede. ¿A qué me refiero? A la garantía del Estado laico. Muchos preceptos religiosos, prejuicios, estereotipos, mitos elevados unos a la categoría de absolutos, influyen sin duda en mentalidades todavía más conservadoras y en acciones políticas, de tal suerte que estaríamos hablando no solamente de un derecho que debe ser garantizado, sino que debe ser difundido, que es otro elemento muy importante que nos hace falta. Cuando alguien dice, bueno, ¿por qué tanta discusión acerca del casamiento, del matrimonio entre personas del mismo género? Bueno, habría que reflexionar que no es una ocurrencia, que es un derecho emanente, que es inherente a los seres humanos, porque las personas nos enamoramos, nos erotizamos, nos sentimos atraídos, nos comprometemos, adquirimos obligaciones y ejercitamos derechos a partir de la palabra mágica, el amor. Porque si se le toma, como dirían los grupos conservadores, como una ocurrencia
de esos locos que andan promulgando la llamada ideología de género, reducimos a su mínima expresión el asunto, lo simplificamos, lo banalizamos y la rueda del conservadurismo sigue presionándonos. Hay que garantizar el Estado laico. Imaginémonos que las políticas públicas de esta nación fueran dictadas por los obispos, ayatolas, pastores, rabinos. Sería, a mi juicio, desastroso. La frontera entre lo que es lo político y lo que es lo religioso debe estar nítidamente establecida y creo que la difusión amplia de estos temas va a contribuir a eso. Claro, muchos hablan de que para qué casarse si son más las personas o las parejas que deciden no casarse. Son menos los que se casan ahora. ¿Esto es una realidad? Estadísticamente estamos viendo variaciones en la forma en las que las personas están estableciendo relaciones de pareja o están formalizando o legitimando sus relaciones de pareja. En realidad estamos viendo que hay una baja en los matrimonios heterosexuales, una alza en los divorcios y no tendría que ver este número de para qué casarse, no tiene que ver con frecuencia o con cantidad, tiene que ver más que nada con derechos humanos. Tiene que ver con tener el acceso a nuestros derechos, a ejercer nuestros derechos. Más allá de, ¿para qué me caso? Ahorita ya no es necesario casarse, ahorita estamos modificando muchas formas de establecer afectos o vínculos afectivos, pero no tiene que ver específicamente con eso. Acceder al derecho del matrimonio nos abre las puertas para acceder a muchísimos otros derechos que muchas veces desde la heterosexualidad ya tenemos privilegios. Las personas que nos relacionamos heterosexualmente o establecemos relaciones erótico-afectivas, formalizamos este tipo de relaciones a través del matrimonio, muchas veces no tenemos que casarnos para acceder a esos derechos, sobre todo en la Ciudad de México. Entonces, no hablamos solamente de amor, estamos hablando de derechos, de tener derechos en el ámbito de la salud, de tener derechos fiscales, de tener derechos en la sociedad en general. El diálogo del matrimonio igualitario, porque no creo que deba de ser un debate, porque los derechos humanos no se someten a debate. Este diálogo es para reforzar a todos los derechos a los que tenemos, los derechos humanos a los que tenemos que acceder por el simple hecho de existir y de vivir. Por ahí va la discusión del matrimonio igualitario, más allá que el amor y los afectos, creo yo. Hay un comentario que tiene que ver precisamente con todo esto, nos dice Arly Díaz. Me interesa este tema en la parte legal, vaya, la mayoría lo enfoca a la unión de dos almas que se aman y dice eso a mí me parece más banal. En realidad me interesa lo legal. He escuchado de casos de parejas que al fallecer los familiares se quedan con los bienes, aunque esto lo haya obtenido la pareja y la otra persona se queda sin nada, hijos, papás. Entonces me interesa más este enfoque. ¿Cómo puedo proteger mis bienes que he construido con mi pareja como homosexualismo? Ahora, entiendo lo que está diciendo, pero además la parte inherente de lo espiritual o amoroso, afectivo, erótico, forma parte también importantísima, vital e inherente, ¿no? Sí, claro. Yo quisiera apuntalar lo que dice Fabiola, que me parece muy importante, con un ejemplo concreto. Yo personalmente no soy fan del matrimonio. Yo no diría que promulgaría o que impulsaría o que invitaría a la gente a casarse, pero no se debe negar un derecho de quienes lo quieran hacer. ¿Y por qué unos sí pueden y otros no? Estamos incurriendo en una gravísima inequidad. Efectivamente es un asunto de derechos y yo, como soy un poco cursi, también reivindico el amor, la atracción y el erotismo. Creo que son elementos que no son mutuamente excluyentes. Pero, en efecto, creo que el tema central, por lo menos lo que vamos a estar platicando ahorita, tiene que ver con estos derechos que son inalienables. Nadie los puede quitar. Y yo te preguntaría a ti, Erika, acerca de estos derechos. ¿Cuáles son los derechos que se tienen cuando se consuma la figura jurídica del matrimonio? Ok, para retomar el tema y agregando todo lo que han comentado mis compañeros, debemos de entender que justamente el matrimonio, esa es la unión libre actualmente de dos personas que tienen como finalidad una comunidad de vida. Y esa comunidad de vida es justamente que haya apoyo, socorro mutuo y respeto, así lo define ahorita nuestro Código Civil, incluyendo que tiene que celebrarse ante el oficial del registro civil. Anteriormente, justamente, nada más estaba reconocido que tenía que ser entre un hombre y una mujer con la finalidad de la procreación. Sin embargo, en nuestro Código Civil, ahorita, justamente, a la hora de retomar o ser inclusivos y respetar justamente esos derechos humanos, que como lo repito, son exactamente inherentes a cualquier persona. No importa situación económica, raza, origen, etnia, lenguaje, preferencia, género y demás.
Entonces, como ser humano, aquí dentro de nuestra Constitución, tenemos reconocidos todos los derechos humanos. Y dentro de esos derechos, tenemos derecho a elegir el matrimonio o cualquier otra de las uniones que nosotros tenemos reguladas. ¿Cuáles son los derechos? Como derechos en nuestro Código Civil están regulados todos, ya no hay una distinción que diga la esposa o el esposo, la cónyuge o el cónyuge. Hablan en general, aunque no tenemos todavía el lenguaje inclusivo, ¿no? Que debería de ser la y el cónyuge, ¿no? O el le cónyuge o lo cónyuge, como lo hemos manejado actualmente. Sin embargo, nosotros, en materia familiar, reconocemos esos derechos para todos. Ese derecho es derecho pues, a decidir dónde vamos a establecer nuestro domicilio conyugal, ¿no? Que es una de las primeras causas de la elección del matrimonio. El segundo es de qué manera nos vamos a dividir las tareas en la casa, ¿no? Uno se puede quedar, no importa si es varón o mujer, alguno de ellos puede decidir a dedicarse a las labores del hogar en caso de que quisieran tener hijos biológicamente o por medio de los sistemas asistidos, que también es un derecho que tienen. Entonces pueden decidir si uno se queda en casa al cuidado de los hijos y también a la ayuda del hogar. El otro de los derechos es, tengo derecho a una pensión alimenticia. No importa si soy hombre o si soy mujer, siempre y cuando esté reconocido mi matrimonio, porque justamente el atestado de matrimonio es la fuente o el origen para reclamar esa pensión alimenticia. Evidentemente, en ambos casos, cuando lo pide la mujer o el varón, tiene que cumplir los requisitos que marca la ley, ¿no? Pero esos se analizan de forma igualitaria y genérica, no en específico, para que no haya justamente esta cuestión de discriminación. Y concretamente respecto de la situación de los derechos hereditarios, efectivamente, en nuestro Código Civil hay dos opciones para poder heredar. El primero es a través de un testamento, donde bueno, uno de forma voluntaria, unilateral y libre puede decidir a quién le deja los bienes. Entonces ahí no habría ningún problema si uno hace precisamente ese testamento, que tiene algunas ocasiones una variable de una impugnación y demás, pero bueno, eso ya se tendrá que ver en el momento procesal. ¿Para qué? Para verificar si efectivamente ese testamento dejó de ser válido, ya la persona que se dejó como heredero pues perdería su derecho a heredar. La otra opción, que es la mayoría que nosotros tenemos en los juzgados, es justamente la sucesión intestamentaria o cuando no se hace un testamento. Entonces la ley marca específicamente quiénes tienen derecho a heredar. Y dentro de esos derechos están, en primer lugar, pues cuando hay descendientes, y posteriormente tenemos a los cónyuges. Y el Código Civil no hace tampoco distinción si eres tú varón o eres tu mujer o fue un matrimonio heterosexual u homosexual. Entonces tenemos esa libertad de poder acudir ante la instancia correspondiente, que en este caso es el juez familiar, para solicitar que se inicie la sucesión intestamentaria, donde también se tendrán que verificar los requisitos, ¿no? Hay que comprobar en este caso el matrimonio, verificar si hay hijos, si hay padres, y dependiendo de con quién se concurra a la herencia, entonces será la forma en que se dividirán los bienes. Yo quisiera comentar algo, y es que es importante no solamente en términos, por ejemplo, de la herencia, que sin duda lo es, pero por ejemplo en términos de interdicción. ¿Qué pasa cuando una persona que es tu pareja, con la que convives, que es a lo mejor la persona que más te conoce, de repente quedas en estado de interdicción, estás en un hospital, no puedes decidir, estás intubado, etcétera, y de repente llegan familiares que tienen el derecho pero no el conocimiento de tu persona y deciden sobre cosas que tú no deseabas, como estar entubado todo el tiempo, como un montón de cosas, o no permitir la donación de órganos, cuando tu pareja sabe que sí, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son también derechos que se logran con el matrimonio igualitario. Por eso desde lo social, no desde lo legal, sino desde lo social, insistimos mucho en que no se le llamara matrimonio gay o matrimonio homosexual, porque no es especial, como bien lo acaba de decir. Es un matrimonio igualitario, porque iguala el derecho de unos a otros. Y de ahí, si hay 3, 4, 500 o 10,000 parejas gays o lésbicas que se han casado, es lo de menos. Lo importante es que tienes el derecho a poderlo hacer, que nadie te dice tú no puedes, sino que tú decides si ejerces o no ese derecho humano. Y te quiero decir algo que es bien concreto. Yo lo viví porque yo soy un hombre que se reivindica como un hombre gay. Yo tengo una pareja con un hombre maravilloso, a quien saludo, por cierto, porque me tiene que estar viendo. Le mandamos saludos también.
te puedo decir algo. Yo un día me acosté con menos derechos. Un día me levanté, perdón, y encontré que era más ciudadano y tenía más derechos y era igual a ti y a mis vecinos y a mis parientes y a mis amigos, porque ese día se había aprobado el matrimonio igualitario. Ese día yo me sentí más ciudadano, más mexicano, porque ese día entendí que tenía más posibilidades de ciudadanía que la noche anterior que me había ido a dormir. Esto lo que está cambiando es vidas, está tocando vidas. Y eso es lo que mucha gente tendría que reflexionar. Vidas de personas que somos exactamente igual que cualquiera y por eso exigimos derechos. Ninguno más, pero ninguno menos. Por eso es importante desde lo social y lo personal hacerlo visible. Así es. Perdón, y ahí es donde entra este ámbito, este nivel afectivo y este nivel erótico, el tener acceso a derechos, el ser reconocidas como ciudadanos o ciudadanas o ciudadanos, nos da entonces bienestar psicológico, emocional, interpersonal, nos da un lugar en este mundo y nos da una identidad. Más allá de ser el otro, nos convierte en parte de esta comunidad y donde todos entonces podemos empezar a construir. Por eso es cierto, es inherente, los derechos son inherentes a los afectos, es inherente a la identidad y a nuestro estado psicológico emocional. Como nación nos ha costado muchísimo trabajo lograr la no discriminación, pese a que está garantizada. Así es. Vemos que hay un buen número de estados de la República donde todavía no es posible el matrimonio entre personas del mismo sexo o género. Creo que avanzar hacia la equidad en letras mayores es avanzar hacia la justicia y hacia la paz. No permitir que haya gente de primera, segunda y tercera. Entonces, en ese contexto que se inscribe la lucha y conquista de los derechos. Gaby López, a propósito, nos dice, saludos desde Mérida, Yucatán. Aquí todavía no se logra que los chicos y las chicas del mismo sexo puedan casarse. En el Congreso lo debaten y no se otorga. Se supone que ya debería ser en todo el país, ¿no? Gran tema y buenos días a todos. Y de verdad, este programa, este espacio es para escuchar precisamente la opinión de cada una de las personas, siempre y cuando evidentemente sea con base en el respeto. Hay opiniones encontradas, sí, y eso es lo que justamente pues hace un poco más difícil tal vez esta tarea. Por ejemplo, AMB Kire nos dice, espero que el programa tenga opiniones no solo a favor y que sea un debate y no una promoción de inclusión a favor solo de los o la comunidad LGBTTI. Pues está expresando su punto de vista que evidentemente es en contra. Creo que una característica de este programa es la pluralidad y la libre expresión. Exactamente. De ahí por eso es que le damos lectura. Lo que creo que aquí estamos hablando es pues un derecho, simplemente, o sea, que todos tenemos. Que está inherente, como bien decían desde un principio, y bueno, ahí me parece que no habría discusión. Otro tema que ponen más acá adelante es el derecho a poder adoptar. Si el derecho a la adopción. Contraes el derecho a la adopción si contraes matrimonio con una persona del mismo sexo. Decían algunos, bueno, tal vez el casarse sí, pero ya la adopción ya es otro tema, en fin. No puedo creer, nos dice Judith Feliz, que quieran quitarles ese derecho a las parejas homoparentales. Me da tristeza. Y bueno, ¿qué se tendría que hacer con las mujeres que por su amargura personal maltratan a los hijos? Los hombres que por vicios no atienden a sus familias. México sigue con su doble moral. ¿Hasta cuándo continuará esta situación? Irandi Omega nos dice, en este programa nunca invitan a nadie que comulgue con sus ideas. Todos son pro LGBTTI. Aquí solo se alimentan entre ustedes, pero sería genial que invitaran a la mitad del panel que puedan dar una perspectiva diferente. Me interesa el tema legal. Este es de Arly Díaz, que ya había comentado. Y si a esto le agrega que tienen derecho a adoptar un bebé, pues es peor. Aquí está el que les mencionaba hace rato. Porque hace falta una madre y un padre para proporcionar el amor, las bases y los valores que los formarán sin el famoso bullying en la escuela, que es lo que confundiría precisamente a todas las personas. Leía yo un comentario anterior donde hablaban de a veces la ausencia materna o la ausencia paterna. En su experiencia, ¿garantiza entonces que personas, un matrimonio hombre-mujer puedan tener una buena educación hacia sus hijos, sin violencia, sin abandono? Hay estudios científicos absolutamente avalados con metodologías precisas
que nos hablan en general de la poca diferencia que existe en la puericultura, en los cuidados de hijas e hijos, en las parejas hetero u homoparentales, con una característica particular. Hay menos dosis de violencias, de imposiciones, curiosamente o explicablemente, en las parejas homoparentales. Hay un estudio muy amplio, una visión amplia que hizo la APA, Asociación Psicológica de Norteamérica, donde revisó los estudios que se han hecho sobre puericultura, filialidad, y pudo confirmar esto. E incluso algunos de estos trabajos revelaban algo muy interesante. Las parejas homoparentales o las familias homoparentales constituidas por parejas del mismo sexo femenino, es decir, la pareja lésbica, pareciera ser que tenía varias ventajas sobre las otras dos, la pareja gay y la pareja heterosexual, en el sentido de el contacto con hijos e hijas, la transmisión de valores y la no violencia. Entonces cae por su propio peso. Yo quisiera referirme brevemente a esto que nos comentaban sobre que no hay disidencia en este panel. Yo quisiera que hiciéramos un pequeño ejercicio. Me gustaría, si tú aceptas, me encantaría que fueras tú, Óscar, quien te invistieras con respetabilísimos juicios conservadores y que tú nos dijeras, desde lo que hemos sabido, cuáles son los argumentos del conservadurismo para estar en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y además de una vez su derecho a la adopción. Continuamos después de esta pausa, pero antes chequen esta cápsula que preparamos para ustedes. Erróneamente se dice que el matrimonio se define como la unión entre un hombre y una mujer. No solo lo dice la religión, sino lo demuestra la historia. Pero esto no es más que un argumento que carece de lógica. En el libro Matrimonio Igualitario en la Ciudad de México, Héctor Salinas explica que cada religión instituye un tipo de matrimonio y que el modelo de un hombre y una mujer no es universal ni lo ha sido históricamente. Según distintas religiones, pueden casarse un hombre y varias mujeres, una mujer y varios hombres, y en algunas culturas existen los matrimonios entre personas del mismo sexo. En este sentido, es claro que cada religión es libre de poner sus propias normas matrimoniales. Nuestra próxima emisión de Vida Digital va a ser aquí, en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en el municipio de Tonantzintla, en el estado de Puebla. Y esto solamente es una probadita de lo que vamos a ver, de todo lo que hace este centro de investigación maravilloso, y además es un lugar de estudios superiores de maestría y doctorado en astrofísica, en óptica, por supuesto también en electrónica y ciencias computacionales. Soy Rocío Brauer y te invito a que nos veas en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, por supuesto en Vida Digital, en Diálogos fin de semana, no te lo pierdas. Los 2 primeros años de nosotros fueron de lejos. Yo estaba en Medellín, en Colombia, Poncho aquí, pero nos veíamos permanentemente. Decidimos que al término de 2 años o estábamos juntos o estábamos separados. Sí, porque ya era muy engorroso, mucho dinero gastábamos en esto, en todo, entonces dijimos, no, estamos juntos o separados. A través de un programa de televisión escuché a 2 chicas que estaban hablando acerca del matrimonio ya como un matrimonio civil y legal. Entonces, aunque teníamos la ley de convivencia, decidimos sí dar el paso, sobre todo para protegerlo a él, que es extranjero, y aunque llevamos todos los procesos normales ante migración, de todos modos quería yo darle como una seguridad adicional en su estancia aquí en México. Ya después iniciamos el proceso para el matrimonio como tal, y ahí sí fue difícil, ahí sí fue muy complejo, perdón, porque digamos que la persona que estuvo a cargo, la juez que estuvo a cargo de nosotros, sí nos puso muchísimo problema. El traer esto en mi mano sí me ha significado algo internamente. Ahora, si me preguntaran que si es para todos, tal vez no. Yo creo que es para aquellas personas que tenemos un objetivo, que es estar con la persona que queremos hasta que envejezcamos, y sí hay que pensar muy bien qué es lo que uno va a hacer, porque un divorcio puede tener muchas implicaciones económicas, legales, etcétera, y pues yo creo que sí es lo siento como un compromiso. La adopción es un tema de 2,
es una decisión que no una sola persona puede aceptar. En mi caso, digamos que yo soy mucho más dado a los niños, a mis sobrinos, por ejemplo, soy mucho más dado a ellos, Poncho no lo es tanto. Entonces, Poncho me decía, es que yo no me sentiría bien de papá. Yo le decía, a mí sí me encantaría, pero como te digo, es una decisión de dos personas. Entonces, si los dos no estamos de acuerdo, pues no lo vamos a hacer. Todo ese tema necesitaría cambiar culturalmente el país. La religión impide también muchas veces el que la gente diga, como dos hombres, porque dos mujeres, como que nadie lo ve, pero dos hombres, ¿por qué están con ese niño? ¿Por qué están con esa niña? La gente se empieza a preguntar, más si los dos hombres ni se parecen. Dicen, ¿qué está haciendo ese niño con ellos? Hay gente que podría llegar a llamar a la policía, a, no sé, tener otro tipo de consecuencias. Yo creo que lo que hace falta es un cambio cultural que no creo que va a suceder, y pronto menos. Muchísimas gracias, Alfonso y Andrés, por compartirnos su historia. Y ellos hablaban de que fue un proceso difícil el matrimonio igualitario. ¿De qué depende que sea un proceso fácil o difícil? Depende de los jueces, porque ellos dijeron que un juez fue quien obstaculizó este procedimiento. Bueno, ellos se referían a un juez o a un oficial del registro civil. Ajá. Evidentemente, nosotros en el tribunal, la finalidad es que respetemos justamente los derechos humanos sin que sea una tendencia a propagar nada. Simplemente el respeto de los derechos humanos los tenemos todos desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, justamente nosotros tenemos que ser objetivos e imparciales. No tenemos que ser subjetivos a la hora de resolver esa situación. Entonces, tanto los oficiales del registro civil como nosotros los juzgadores tenemos la obligación de respetar esos derechos humanos, porque así lo marca nuestra Constitución y justamente eso significa que los requisitos que se van a solicitar tanto para celebrar un matrimonio o en su caso nosotros que somos los que disolvemos los vínculos matrimoniales y reconocemos todos estos derechos de los que ya hemos estado hablando, se aplican a las personas de forma indistinta. Entonces esos obstáculos no se debieron de haber dado justamente porque son dos personas a las que las debemos de tratar de forma igualitaria como si fuera una pareja heterosexual. Y entonces aquí también platicaban un poco sobre el matrimonio igualitario, que pasaron por una sociedad de convivencia. ¿Es necesario primero pasar por esa sociedad de convivencia antes del matrimonio igualitario? Ahorita ya no. Anteriormente. Digamos que la ley de sociedad en convivencia fue de cierta forma reconocer esos derechos, proteger esos derechos, porque no teníamos reconocido el matrimonio entre personas, entre distintas personas de distinto género. Actualmente, como ya tenemos un matrimonio reconocido y avalado o celebrado ante un registro civil, entonces no hay necesidad, si justamente lo que habíamos dicho, no es una unión libre, uno puede llegar a celebrar o que sea reconocido ante la ley de sociedad de convivencia, o puede formar un concubinato, o puede celebrar un matrimonio. Ya es el derecho de cada una de las parejas de la forma en que quieren llevar esa comunidad de vida. David. No, me quedé reflexionando en lo que nos hace falta, a partir de lo que dice Juana Erika, de que en muchas entidades de la República, insisto, todavía no se produce, todavía no es real, todavía no está legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, nuestra asignatura pendiente es muy grande y por eso yo vuelvo a invitar a la reflexión de quienes nos escuchan acerca de por qué habría ciudadanos de primera y de segunda. Me parece muy importante la no discriminación, la equidad y, por supuesto, el irrestricto respeto a los derechos humanos en toda la nación. Y yo quisiera agregar algo que me parece importante y tiene que ver con lo que nos leía Oscar hace un rato. Y es aquello del bullying. A mí me llama muchísimo la atención que la gente diga, oigan, ustedes tienen la culpa de que yo sea prejuicioso. Es decir, las personas homosexuales tienen la culpa. Claro, porque te dice, sí, hacia allá voy. O sea, si ustedes adoptan a una criatura, no sean inconscientes, que no se dan cuenta que yo la voy a discriminar. O sea, ahora resulta que las parejas homosexuales o de lesbianas que
buscan una criatura para protegerle, amarle, cuidarle, etcétera, cumpliendo además, hay que decirlo, todos los requisitos de ley que cumple cualquier pareja heterosexual. Porque no dice ahí, bueno, si vienen 2 lesbianas o 2 gays, les quitamos requisitos. Son exactamente los mismos requisitos de adopción y a veces hasta el ojo de las personas que revisan estos procesos es más severo. Después de pasar con todo eso, la gente todavía dice, tienen la culpa, ustedes van a ser los responsables de que la sociedad les haga bullying. No, no nos confundamos. Lo que tenemos que revisar es cómo la sociedad es siempre tiene un serio problema en general con la diversidad. Claro. Y no tiene solo que con ver la diversidad sexual, con la diversidad de género, con la diversidad de cuerpos, con la diversidad de etnias, con la diversidad de religiones. O sea, tenemos que aprender a ser una sociedad mucho más tolerante, mucho más respetuosa, mucho más incluyente. Y entonces dejar de depositar en los demás la responsabilidad de mis prejuicios, de mis miedos y de mis discriminaciones. Entonces, cuando dicen, ustedes van a ser responsables de que los niños sufran bullying, no, señores. La responsabilidad es colectiva, por eso tenemos que educarnos y por eso existen, y celebro muchísimo que existan programas como este, porque estos programas generan la reflexión que se necesita para ser menos intolerantes. El problema nunca han sido las homosexualidades, sino las homofobias. Claro. Las homofobias que están muy asentadas en la ignorancia, los prejuicios. Héctor lo señalaba, la falta de educación. Todo el mundo está de acuerdo en que necesitamos urgentemente educación, pero la pregunta pertinente es ¿qué clase de educación? En el caso que nos ocupa, creo que es la educación sexual integral, que contemple ideas, sensaciones, sentimientos, trabajo con actitudes. Urge una especie de revolución cultural en nuestro país que nos lleve a ser cada vez más aceptativos y además festejar nuestras diversidades. La diversidad sexual es un hecho real y además nos enriquece cultural, socialmente. No solamente nos dota de esa riqueza de la diferencia. Sería un mundo gris y aburrido si todos fuéramos igualitos, clones unos de los otros, incluso en nuestras apetencias eróticas y amorosas. En cambio, esto nos dota de gran riqueza. Pero además, la diversidad nos da identidad. Yo sé que soy David Barrios, no tanto por lo que me parezco a ustedes y al público que nos hace el favor de vernos, sino en lo que me diferencio de cada uno de ustedes. La diversidad nos dota de identidad. Yo sé quién soy a partir de mi diversidad con el resto del mundo. Y eso debemos alentar una cultura de respeto a la diversidad. Y agregando un poco a este tema de la sexualidad, la educación sexual integral y del bullying, creo que lo que yo escucho mucho detrás de todos estos argumentos que se dan en contra es mucho miedo. Mucho miedo a lo diferente, mucho miedo a lo desconocido, que se empieza a reproducir a través de las frases y de las creencias y de las ideas que ya están establecidas. Es que es contra natura, es que Dios no lo dejó de esa manera, pero realmente veo a personas o escucho a personas que estén profundamente desconcertadas, asustadas de algo que no se les habló, de algo que no se les explicó, y ahí es donde entra la cuestión de la educación sexual integral. En este tema del bullying siempre es como, es que pobres de los niños, los van a molestar, los van a bulear, y creo que siempre pasa, no solamente en este tema, sino en temas de diversidad de temas en torno a la sexualidad. En el momento que ponemos el tema sexual, como que se nos borra la vista, dejamos de escuchar y se tapan todos nuestros canales de comunicación, entramos en pánico porque dijeron sexo, dijeron sexualidad, y ya no hay un proceso cognitivo natural de reflexión, de análisis, de que el verdadero problema aquí no es de la sexualidad, estamos hablando de violencia, estamos hablando de diferentes formas en que estamos reproduciendo la violencia y estamos normalizando la violencia en los niños, en los jóvenes, en las escuelas. En las escuelas, cuando nos llaman especialistas a trabajar temas de transexualidad, temas de homosexualidad, temas de identidades de género divergentes, es como, háblenles, explíquenles que esto está bien. No me voy a enfocar en la sexualidad, me tengo que enfocar en que tienes un problema de violencia en tu escuela, tienes un problema de violencia en tu familia, y eso es lo que tenemos que atender más allá de cómo otras personas se están identificando, más allá de la tolerancia, es por qué estamos aceptando que hayan personas en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, en nuestras familias, que estén faltando el respeto, defendiéndose detrás de la libertad de expresión, estar faltando al respeto a la dignidad humana. Y mucho de eso viene del miedo a la sexualidad en general.
a que cualquier cosa que me digan que va fuera de la reproducción, dejo de pensar, dejo de analizar y entonces empiezo a sacar toda esta moral patriarcal que me fue enseñada, que me fue, ni siquiera enseñada, que me fue impuesta. Y entrenada todo el tiempo. Y constantemente entrenada. Y hace rato en el corte hablábamos de, pues los niños vienen sin filtros, los jóvenes vienen con su propio criterio, con su propia capacidad de análisis y qué bonito que vengan de esa manera, pero no tenemos que ignorar que estamos bajo las garras de la cultura. Y uno de los periodos cuando los jóvenes y las jóvenes tienen más arraigada la cultura y estas normas sociales y morales es durante la adolescencia, durante el periodo de la secundaria. Entonces, qué padre que estos niños, que nuestras hijas y nuestros hijos estén teniendo una forma muy abierta de ver la vida, pero van a llegar a este periodo donde la presión de sus coetáneos, la presión de sus compañeros va a generar que empiecen a formar ideas totalmente polarizadas con tal de pertenecer a un grupo. Así es. Tenemos que enfocarnos en este grupo de jóvenes. Yo tengo una buena noticia que a lo mejor no todo el público de Diálogos conoce. Ya está incluida la educación sexual obligatoria en el artículo 3 de la Constitución. Y quiero volver a subrayar el carácter laico que debe tener, científico y humanista. Todo esto que nos comentaba Fabiola, que es muy cierto, va a favorecer, va a impulsar que cesen los prejuicios, que cesen las discriminaciones, que propendamos a una sociedad mucho más igualitaria y justa, en la que no solamente se acepten, sino se festejen las diversidades, puesto que ya lo hemos señalado, como cultura nos enriquece. Hay que atacar los prejuicios y las telarañas y es muy importante apelar a la ciencia y el humanismo. Algunos preceptos religiosos combaten a la ciencia y el humanismo. Los preceptos religiosos tienen pleno derecho a su expresión, pero es otra manera de ver las realidades. La educación, quiero insistir, debe tener los apellidos de científica, laica y humanista. Fíjate, con respecto a todo lo que comentaban, David decía, pues esta necesidad de ser iguales, de imponer nuestra visión. Cantaba Pedro Infante hace muchos años, yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Síguela cantando. Creo que esto es bien importante, o sea, respetar la otredad. ¿Por qué tendría que ser igual a mí todo? Y si no estás de acuerdo conmigo, entonces estás en mi contra. Creo que ahí es donde falta respeto, falta tolerancia, falta bueno, hay muchos márgenes, más bien, en torno a... Y a ver, les voy a leer comentarios de todo un poco. Ana Estrada nos dice, qué suerte los que encuentran el amor y qué padre que lo vivan en libertad. Ojalá nos importara más amarnos en lugar de estar en pleitos, en guerras, en desigualdades, en competencias. Primero el amor, el respeto, la solidaridad y el apoyo. Hugh Campos nos dice, el tema de género no es una orientación, naces o no gay, pero lo preponderante es no tener una doble vida, una doble moral y lo más importante, ante todo, es ser capaces de crearnos como personas, como seres humanos valiosos y avanzar en las otras partes de nuestras vidas, como pareja, como profesionistas, como hijos, hermanos, tíos, etc. Blanca Jiménez, está equivocado el concepto de derechos humanos. No se trata de hacer lo que te pegue la gana y decir respétenme, aunque no respete a los demás. A muchos nos incomoda ver a dos hombres o dos mujeres besarse, pues es contranatural. Que estos son de los argumentos que hemos escuchado, bueno, no sé si argumentos, pero de las palabras que hemos escuchado en otras ocasiones de contranatural, porque así lo dicta la naturaleza y ustedes o tú estás yendo en contra de. Hace rato Héctor decía, ustedes son los culpables. Y voy a tocar otro tema que es igual de escabroso, pero necesario también de tratar. Como cuando se presenta el abuso o la violación y entonces las mujeres son culpables porque se vistieron sexys, ¿no? Y provocativas. Entonces la responsabilidad está en ellas. Pues me parece que es algo completamente falto de... ¿cómo poder decirlo? Criterio, de claridad, objetividad. Menos, y de responsabilidad. Y de responsabilidad, sí, porque nos corresponde. Con este tema de que hay personas que les incomoda ver a dos hombres, a dos mujeres besándose, hay personas que también les incomoda ver un hombre y una mujer besándose en un lugar público. O sea, es como igual. Y entonces, sí, pero ahí lo que hay que revisar
es justamente lo que decía hasta hace un momento. ¿Por qué nos causa tanto problema la sexualidad? Hay que preguntarnos por qué nos incomoda. O sea, en el fondo, a eso me refería con que lanzan la piedrita tratando de responsabilizar a quien es víctima. O sea, el problema lo tienen ustedes porque ustedes, sabiendo que los señalamos con el dedo y les apuntamos con el dedo flamígero, todavía se atreven a ejercer derechos y adoptar. ¿Cómo se atreven? ¿No? Entonces, nos lanzan la responsabilidad de su propia falta de empatía, de su capacidad para entender la diversidad y de sus propios prejuicios. Ese es el problema. Tener la libertad de mostrar y revisar qué te mueve. ¿Qué te mueve cuando ves a dos hombres o a dos mujeres besándose? Y hay una profunda incongruencia, porque de pronto oímos declarar a las personas, yo no soy homofóbico, yo no tengo nada contra los homosexuales, pero eso sí, no me gustaría que mi hijo se juntara con su compañerito porque es amanerado, no se le vaya a pegar, ¿no? En expresiones como esa, que parecen sutiles, pero que son muy duras realmente, vamos inoculando la homofobia y la vamos, por qué no decirlo, transmitiendo de generación en generación. Por eso la revolución cultural y educativa, perdón por el nombre tan pomposo, creo que es sumamente importante. Claro, y justamente en este tema de... y sobre todo en unas investigaciones que yo estuve realizando sobre placer sexual, muchas personas lo que referían era, bueno, que cada quien haga, yo no soy homofóbico, yo no soy homofóbica, que cada quien haga lo que quiera, pero que no lo hagan en público, pero que no lo hagan en frente de los niños. Ahí estamos hablando de otro tema que no es solamente la homofobia, es el heterosexismo. Es en este espacio social, las personas heterosexuales tienen privilegios y las personas no heterosexuales son discriminadas. Entonces, una vez más, mucho de lo que hablamos de sexualidad está impactado por la discriminación, justo porque no tenemos una mirada más amplia de la sexualidad, más allá de la heterosexualidad, la monogamia y la reproducción. Entonces, si no ampliamos a través de la educación sexual integral, a través de crear y mostrar nuevos modelos de ejercer nuestra sexualidad, porque otro de los argumentos es que está muy relacionado, que hagan lo que quieran, pero no tienen por qué hacerlo público, que lo hagan en sus habitaciones, porque que lo hagan en sus casas, porque me ofenden. Una vez más, la sexualidad tiene que ser a puerta cerrada, como si la sexualidad solo fuera aquello que hacemos de noche en nuestra cama y desnudos con nuestra pareja, obviamente heterosexual, monógama y para reproducción. Y de misionero. Y de misionero, o sea, no, hay otra porque forma. Si no, ya... Claro. Y sin usar condón, además. Sí, claro. Pero si nos salimos de ese esquema, seguimos hablando de que la sexualidad es algo negativo, que la sexualidad es algo enfermo, que la sexualidad no es lo que realmente implica, que tiene que ver con nuestra integridad como seres humanos y con el placer. Entonces, no solamente es revisar, como decían, si se besan o no se besan o quién se está besando, sino que toda manifestación de la sexualidad pública genera mucho pánico a las personas porque no conocemos otras formas de ejercer. Va más allá de la homofobia o de la identidad o de la orientación, tiene que ver con el profundo miedo que tenemos a lo desconocido, que tenemos a nosotros mismos. Porque si tú haces eso, ¿esto qué está hablando de mí? ¿Esto qué dice de mí? ¿Qué hago o qué no hago? ¿Qué me permito o no me permito hacer? Nos toca revisar en nuestras experiencias que nos mueve. Vamos a ver el siguiente material que nos habla del matrimonio. Las personas que están en contra del matrimonio igualitario no lo dicen abiertamente, pero proponen que no se llame matrimonio, que se le diga de otra manera, que están de acuerdo en que se tengan los mismos derechos que las parejas heterosexuales, pero sin llamarlo matrimonio, ya que dicen no es discriminatorio llamar con nombres distintos a dos realidades que son distintas. Pero el hecho de pensar que se trata de realidades distintas nos habla de discriminación. Héctor Salinas, en su libro Matrimonio Igualitario en la Ciudad de México, señala que el nombre es muy importante. Nos importan mucho los derechos, pero nos importa sobre todo la igualdad, y esta solo se puede conseguir llamando igual a lo que es igual. Llamarlo distinto solo demuestra la voluntad de señalarlo como diferente, y teniendo en cuenta de dónde partimos, esa diferencia nos señala como inferiores. Bueno, pues acabamos de escuchar esto que es muy importante y además quiero leerles este comentario. Hay varios que tienen una opinión encontrada y, como decíamos desde un principio, en una postura de inclusión, desde luego, y respeto, le estamos dando lecturas a todo eso. Hay que también tener claro que el programa o el tema de hoy aquí en Diálogos en Confianza es matrimonios igualitarios. Entonces, legalmente, ¿qué es lo que se ha logrado? ¿Qué es lo que falta por hacer? Pero toca una parte muy sensible
Entonces, esa es a la que se refieren también nuestras y nuestros especialistas, y lo estamos haciendo, pues, desde luego, desde esta visión, desde esta óptica. Samantha Russell 55 nos dice: yo considero que es un programa con temas interesantes. No estoy de acuerdo en que no hayan invitado especialistas a favor de la familia natural, que somos los más, y también a uno de la fe, porque están anulando a Dios y eso me provoca rabia. No está igual entonces, o no está parejo el asunto. Y agrega un poco más adelante: por favor, la fe y lo natural, la ciencia, no está a favor de este tema, que se entienda que no es crear o no es ser conservador, porque lo ponen como retrógrada. Docentes como yo sabemos que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad es Dios y permanece para siempre. Pues tampoco es el ánimo del programa ni de ninguna o ninguno, y respetamos a todas las religiones, a todas las creencias, sin ningún ánimo de ofender absolutamente a nadie. Y pues evidentemente no somos para nada Dios, ni vamos en contra de algo. Lo que respetamos aquí en el programa es la forma en la que cree cómo es mejor vivir para cada quien, si decide casarse o no, bajo alguna ley, bajo alguna religión, pero esta es la situación que vive nuestro país, nuestra ciudad y las distintas entidades al momento. Y creo que es muy importante este discernimiento, esta separación, como diría la gran Chimoltrufia, que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Eso por un lado, la ciencia y la laicidad por un lado, y los preceptos religiosos muy respetables por el otro. Yo estoy casi seguro que en este panel hay personas que creen firmemente en Dios, pero eso no les excluye de tener un pensamiento libre que les permita decir que una cosa es una y otra es otra. Ese es un elemento. Por otra parte, creo que es muy importante cuestionar, refutar el concepto de contranatura o antinatural. Quiero decir algo que parece un barbarismo, pero tiene su sustento. La llamada naturaleza humana es una construcción social. La fabricamos, la construimos históricamente. Habrá comportamientos que nos gusten y otros que no, pero eso no quiere decir que unos sean naturales y otras no. Lo que fabrica el ser humano, lo que fabrica la persona a lo largo de su historia, corresponde a esa naturaleza humana y por ende social. Ahora bien, si nosotros nos basamos en el carácter reproductivo de una vinculación entre un hombre y una mujer, estaríamos restringiendo a eso, a lo meramente reproductivo, algo en el que también cuenta el amor y el afecto. Imaginemos a la pareja más heterosexual del mundo, dos chicos, novio y novia, que quieren hacerse el amor, como se dice eufemísticamente. No es común que él tome de la manita a ella y le diga: vente mi vida, vamos a reproducirnos. ¿Acaso pensarán en cómo hacerle para no reproducirse y brindarse amor y afectividad? A lo mejor más adelante les dan ganas de reproducirse en otra etapa, en otro momento. Si nosotros dejamos como justificación del matrimonio y de la unión entre personas, libre, libérrima, pues, el fin reproductivo, lo estaremos limitando demasiado. Hay algunos cálculos que se han hecho de que de cada 1000 relaciones sexuales en parejas estables, estadísticamente solo 2 llevan a la reproducción biológica. La pregunta clave es, bueno, ¿qué pasa con las otras 998 relaciones? La respuesta la tiene el placer y mi compañera aquí a mi derecha, que es especialista en eso. Pero además del placer, la amistad, el amor, la comunicación, los vínculos eróticos y amorosos van más allá de la reproducción. Quienes tenemos la dicha de ser madres y padres, como es mi caso, pues lo celebramos, está a todo dar eso. Pero hay personas que, yo incluido, que disfrutamos de todo lo demás. Y todo lo demás nos lleva también a esta construcción social que a menudo va en pos de solidificar o de consolidar o de construir derechos mediante un vínculo legal matrimonial. Entonces, por ahí va, creo que... Y además, habría que revisar la historia. Cuando se dice que la familia natural, papá e hijos, si revisamos la historia y todo lo que esta implica, pues nos podemos dar cuenta que la familia no siempre fue igual y el matrimonio no es una institución dada por Dios. Ha tenido a lo largo de la historia, si nos vamos con la Grecia antigua, vemos la cuestión de los romanos, que es de donde surge el derecho positivo que nos rige actualmente de este lado, el muy famoso derecho de Occidente, ¿no? Ha tenido distintos cambios. Entonces, cuando la gente habla de familia natural, pues no es así, es una construcción social que ha cambiado con la historia. Y de Vamos repente... a hacer una pausa y volvemos. Pero me dejas terminar ahí, claro que sí, con mi historia.
No se pierdan este domingo nuestro programa en Diálogos Fin de Semana. Vamos a hablar, y se los dejo como pregunta, del universo. ¿Conspira a mi favor o en mi contra? ¿Les suena? ¿Han reflexionado sobre esto? A veces nos instalamos en esta idea de que todo está en nuestra contra, que el universo hace todo lo posible por molestarnos, lastimarnos, que todo está fuera de nosotros y que es responsabilidad de los demás. A veces podemos llegar incluso a tener algunos pensamientos casi en el extremo de la paranoia. Y por el otro lado, ¿qué es la pronoia? Es un término bien interesante del cual vamos a hablar también a lo largo del programa. No se lo pierdan, tenemos unas invitadas maravillosas que nos van a llevar de la mano por este tema. Diálogos te espera con interesantes temas la próxima semana. El lunes, entérate de cuáles son los principales problemas ortopédicos en los niños, sus causas y tratamiento. El martes, infórmate sobre todo lo relacionado con la custodia y la pensión alimenticia. Por encima de los adultos y sus necesidades, la prioridad en un divorcio es proteger los derechos de las niñas y los niños. El miércoles hablaremos de la autoestima, herramienta fundamental que nos hace sentir dignos de felicidad y respeto. Cómo darnos amor a nosotros mismos es nuestro tema. El jueves, conoce qué son los juicios orales, qué ventajas y desventajas tiene su implementación y qué retos enfrentamos como sociedad con este nuevo sistema de impartir justicia. El viernes, dinos cuál ha sido tu experiencia después del enamoramiento. Hay quien dice que el amor se acaba y que la relación madura solo se da cuando los dos eligen comprometerse. ¿Será? Descubre cómo construir una relación después de enamorarnos. El sábado de Vida Digital te diremos cuáles son los desafíos y beneficios que implica la introducción de la tecnología 5G. ¿Sabías que su velocidad conseguirá conexiones superiores a los 10 GB por segundo? El domingo, la culpa es nuestro tema. ¿En qué situaciones te has sentido culpable y cómo la has trabajado para superarla? Cuéntanos en redes sociales. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 4435 o bien escribirnos a las redes sociales. Estamos hablando esta mañana de matrimonios igualitarios. Héctor, nos quedamos contigo. Sí, solo para terminar la idea, Sí. decía yo que cuando se habla de esta supuesta naturalidad, pues en realidad la invitación es para que la gente revise la historia y se dé cuenta que esto ha cambiado con el paso de los siglos, de las épocas de la humanidad, de las sociedades, que no es natural ni es una imposición desde arriba. Y que además es importante reflexionar en otra cosa. Cuando hablamos de matrimonio igualitario estamos apelando a una política pública, a una política de Estado, de un Estado que es y debe seguir siendo laico. Esto quiere decir que yo hace un rato decía que un día me desperté siendo más ciudadano de lo que me había ido a dormir la noche anterior y que esto está tocando vidas. Y es absolutamente cierto. La gran ventaja y lo más emocionante de todo esto es que al conquistar ese derecho, al poder ejercer ese derecho y ser más ciudadano, no le quité absolutamente a nadie nada. Es decir, los heterosexuales no perdieron derechos para que yo pudiera obtenerlo. Así es. Yo lo obtuve junto con una gran cantidad de personas homosexuales y lesbianas, sin que ustedes, los heterosexuales, que tan preocupados están de su mayoría, perdieran nada. Entonces, apelamos a un Estado, no a una religión. El matrimonio igualitario es una figura jurídica que está regulada por el Estado, no por una confesión religiosa. Y en ese sentido, las confesiones religiosas siguen en el derecho de reconocer sus propias creencias y los ciudadanos, como parte de nuestros derechos, saber si nos unimos o no a esa confesión. Entonces, creo que eso también es importante porque no nos estamos metiendo con la religión. Es un matrimonio como un contrato civil. Así es. Que apela a un Estado laico y al ejercicio de ello. Por eso sí son derechos humanos, porque no apelan a Dios, apelan al Estado. Aunado a todo esto, Malaika Sepia dice, yo no entiendo por qué si un matrimonio es de dos, se tienen que meter más personas que ni aportan nada y solamente generan odio a los demás. Alex el Scout Ramírez nos dice, es importante ya que la tolerancia es la base del respeto a la diversidad.
Y existe hoy una nueva etapa en las nuevas generaciones y tenemos que cambiar para dar una mejor calidad de vida a todas y a todos. Por seguridad legal de las parejas, dice Lili Caballero, se debe legalizar por muchas decisiones que como parejas se toman. A veces, por ejemplo, en cuestiones de salud, debe tener una seguridad legal. Mirna Espinosa, yo no entiendo por qué hablan como si esa elección de vida fuera para extraterrestres. Tienen los mismos derechos y obligaciones. Claro. Y como dicen, quien es libre de pecado, pues entonces que arroje la primera piedra. Pero aquí varios aspectos se mencionaron que tienen que ver con lo legal, que es evidentemente parte muy importante del tema de hoy. La salud. ¿Cómo ahora entonces puedo garantizarle la salud a mi pareja? Es decir, si los dos trabajan, a lo mejor tienen derecho a esta prestación. Pero si uno de los dos o una de las dos no trabaja, entonces, ¿qué contempla la ley en esto? De esto estamos hablando que es dentro del concepto de pensión alimenticia o alimentos. El Código Civil maneja de forma general para todas las personas, porque para mí es hablar de personas, no hablar de homosexuales o heterosexuales. Todos tenemos los mismos derechos como personas que vivimos justamente en una sociedad. Entonces, el Estado reconoce justamente ese derecho a recibir alimentos, a una pensión alimenticia. Esa pensión alimenticia se compone, pues, de los recursos económicos necesarios para sufragar tus necesidades, entendiendo que esta no es nada más la comida, los alimentos. Es todo lo inherente para tu sobrevivencia o subsistencia, que es comida, vestido, casa, incluyendo todos los servicios inherentes, para cuando tenemos hijos que están en edad escolar, hasta que terminan pues una edad profesional o uno les otorga una profesión o un oficio, también incluye todos los gastos necesarios para la educación, incluyendo justamente la salud. Y la salud no es nada más pues el pago de los honorarios médicos, ¿no? Sino también incluye pues todos los estudios y todo lo que incluye esta situación, además de los gastos de diversión. Lamentablemente, nuestras instituciones públicas de seguridad social, el ISSSTE y el Instituto Mexicano del Seguro Social, no tenían reconocidos ese derecho a parejas homosexuales. Entonces, a través de algunos amparos es que se ha tenido que pronunciar la Suprema Corte de Justicia o nuestras autoridades federales para otorgar un amparo y justamente proteger ese derecho a la seguridad social, a la salud de esas parejas. Sin embargo, justamente pues ellos están desconociendo a través de una ley que son los que maneja los derechos humanos que están garantizados en nuestra Constitución, cuando justamente la Constitución dice que esos derechos humanos son para todas las personas que residimos en el país, no dice Ciudad de México, Campeche o Culiacán o cualquier otro lado, sino es para todos los derechos y todas las autoridades tenemos que velar, proteger y asegurar y garantizar que cada uno de nosotros que estamos aquí y todos los habitantes de nuestro país tengamos, en este caso, acceso a la seguridad pública. Entonces es muy importante porque hay muchas instituciones que todavía no se han ajustado justamente a ese reconocimiento de los derechos humanos, de derechos derivados del matrimonio igualitario, ¿no? Entre personas del mismo sexo. Y retomando un poquito, quisiera agregar a lo que estaba comentando Héctor de la cuestión de la adopción. Efectivamente, el Código Civil no maneja que hay algunos requisitos para parejas del mismo sexo o parejas heterosexuales para la adopción. Sin embargo, no debemos de perder de vista que ese derecho a adoptar es no con base o no teniendo ojos para verificar la situación de ellos, que evidentemente como padres, uno como juez familiar verifica la idoneidad, tus habilidades parentales, tu responsabilidad de las obligaciones de crianza. Nosotros los vemos enfocados al interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Entonces nosotros verificamos evidentemente que esa adopción sea mejor para ellos. Qué mejor para ellos que tengan un hogar establecido donde van a tener ellos esos satisfactores, no nada más económicos o de sobrevivencia o educacionales, sino van a tener un hogar, se van a sentir incorporados, amados, donde van a tener la oportunidad
de tener un óptimo desarrollo físico, psicológico, emocional, mental y cultural. Sin tener nada que ver con la orientación sexual de los adoptantes. Exactamente. Claro, porque eso no se pega. Si se pegara no existiríamos los homosexuales, porque nuestros padres eran heterosexuales, si no, no viviríamos. Así de simple. No se Entonces, transmite la se orientación pasa así de- Exacto. No, Erika, no es gripa. ¿qué es un derecho humano? ¿Cómo lo podemos entender? Los derechos humanos son esos derechos inherentes a una persona que adquiere uno desde el nacimiento. O sea, desde el nacimiento, viéndolo desde el punto de vista de una capacidad jurídica. Sin embargo, no podemos pasar desapercibido que desde el momento que uno es concebido, por ejemplo, en una cuestión de pensión alimenticia, pues evidentemente la mamá tiene derecho a recibir los gastos necesarios para el parto, para la atención médica y demás. Entonces, Digamos que, perdón por la interrupción, esencialmente son protectores, ¿no?, de la integridad, la paz, la justicia, la libertad, de manera que los derechos humanos están a favor de las personas. Esto lo comento porque hay quien arguye que los derechos humanos conculcan otros derechos o perjudican a otros. Exacto, y porque no es varios así. comentarios Y no es así. han hablado de esto. Aquí justamente tengo uno, es una persona que lo hace de forma anónima, pero habla acerca de los derechos humanos. Dice, yo respeto la vida de los homosexuales, pero no estoy de acuerdo en que adopten. Deben respetar los derechos de los niños. ¿Cuáles son los derechos de las niñas y los niños? No sé a cuáles se refiere a la persona que nos escribe, pero la ley evidentemente tiene contemplados estos derechos. bueno, aparte de la ley, Además de que recomendamos desde luego que vean los programas que tenemos en nuestra página de Facebook y de YouTube, porque ya hemos tocado este tema de los derechos de las niñas y los niños, y ahí todos los martes además se toca este tema de familia. Ahora sí, perdón. ok, tenemos muchísimos derechos. La Convención sobre los Derechos de los Niños cubre todo eso, que es lo que nosotros aplicamos. Pero tienen derecho, desde derecho a un nombre, derecho a un apellido, derecho a conocer a una familia, derecho a tener una nacionalidad, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a vivir bajo un hogar libre de violencia, derecho a que se le inculque cuestiones religiosas si él así lo quiere, derecho a la educación. Entonces, todos esos derechos que tienen como niños, pues evidentemente conforme vamos creciendo, se van a veces un poco modificando, ¿no? ¿A qué me refiero esto? Porque cuando somos adultos, pues evidentemente no estamos sujetos a una guardia y custodia y no tenemos las obligaciones de crianza. Sin embargo, esos derechos que adquirimos como niños, pues los vamos a tener toda la vida. No obstante que ahorita seamos adultos, tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Pero si entonces yo soy hijo o hija adoptado de un matrimonio igualitario, no se me están violentando los derechos en ningún momento. No, lo que me gustaría resaltar ahí, retomando un poco lo que había dicho el doctor David hace rato, es, a veces hemos creído que naturalmente somos personas idóneas. ¿Para qué? ¿A qué voy concretamente? Anteriormente se tenía reconocido que la mamá era la persona idónea y apta para detentar la guardia y custodia, hasta los 7 años, salvo que el niño corriera grave peligro. Entonces, aplicando esa norma que teníamos, pues inmediatamente llegaba mamá y se le otorgaba la guardia y custodia. Posteriormente se modificó hasta los 12 años. Afortunadamente, con la inclusión y el reconocimiento de los derechos humanos ahorita en nuestra Constitución, tenemos una jurisprudencia que dice que no es así. La guardia y custodia se verifica de acuerdo a la viabilidad. Y he tenido papás efectivos que tienen unas habilidades parentales increíbles, que cumplen con todas sus obligaciones de crianza. Entonces, eso es lo que podemos, la conclusión sería, no es una cuestión de género o de preferencia sexual el ser un buen padre. El ser un buen padre tiene una cuestión de responsabilidad, de educación, de valores y de respeto. Eso es lo que nosotros buscamos en una adopción. Por lo tanto, no tiene nada que ver que sean parejas homosexuales o heterosexuales, porque lamentablemente también hemos tenido asuntos donde mamá tiene muy pocas habilidades y papá también. Y entonces digo, pues ¿con cuál se va? ¿Cuál es menos peor? ¿No? Y recordemos que las niñas y los niños tienen necesidades de amor, de afecto, de protección, de cuidados, de no violencia. Y esto lo puede dotar una persona idónea independientemente de su orientación erótico-afectiva. Es decir, la persona puede ser hetero, homo, bisexual y ser magnífico mamá y papá si provee
si cubre esas necesidades de las niñas y los niños. Hay Bien. que revisar la masculinidad dominante. Y aquí estoy con Ricardo y Miguel, que llevan 6 años de casados. Ya 6 años. 6 6 años, afortunadamente, muy felices, muy contentos. Y ¿Por qué decidieron casarse? decidimos casarnos porque nos nació y porque teníamos un derecho, y ese derecho también había que hacerlo valer, ¿sí? Tanto en lo familiar, con los amigos, en la sociedad, teníamos que hacer valer ese derecho. ¿A qué se enfrentaron al tomar esta decisión? Bueno, en realidad creo que hubo menos conflictos de los que yo en lo personal me hubiera imaginado con mi familia. Por cuestiones religiosas yo oculté mi orientación sexual toda mi vida hasta el momento en el que había tomado la decisión de casarme. En ese momento fue cuando yo hablé con mi familia, les expuse la situación, ya habían conocido previamente a Miguel, entonces la situación fue menos drástica de lo que yo me había imaginado. En relación a nuestros amigos, pues muchos de ellos ya lo sabían, los amigos más cercanos. Con mi familia no hubo problemas de crítica, censura, regaños, reclamos, nada. Y por parte de los amigos tampoco, al contrario, hubo una acogida muy buena, muy calurosa, sobre todo porque eran más los amigos de Miguel y me dieron la bienvenida al saber que yo, junto con Miguel, iba a formar una familia. ¿En lo social, en lo legal, hubo trabas? Ninguna, No. ninguna. Nunca tuvimos ningún problema, a pesar de que en ese entonces que decidimos unirnos, empezaba este cambio para nosotros. Nunca tuvimos ningún problema, siempre tuvimos el apoyo, tanto de amigos, en el caso de la juez también, muy contenta porque estaba celebrando esta unión, ¿no? ¿Hay hijos o piensan adoptar? ¿Es un tema que han platicado? Lo hemos platicado, en un inicio de la relación lo platicamos, sin embargo, por el tipo de actividades que desarrollamos, muy frecuentemente nos ausentamos de la casa, tenemos que viajar constantemente. Concluimos que eso era un inconveniente para nosotros poder adoptar, porque, tenemos una perrita, una peludita, pero es muy diferente que alguien nos cuide a nuestra perrita durante 3 días a que nos cuiden a un bebé. Claro. O sea, no hay punto de comparación. Entonces, por esa razón decidimos no adoptar. Los dos lo decidieron. Los dos. ¿Están en la misma frecuencia? En nuestra relación todo es comunicación y siempre estamos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, bueno, uno trata de convencer al otro, ¿no? Claro. Pero creo que pasa en nuestra relación y en todas las relaciones heterosexuales también, ¿no? Siempre debe de haber la comunicación. Claro. Muchas gracias por compartirlo. Gracias a ustedes. Este tema de la adopción, aunque ya lo han hablado ustedes un poco aquí sobre la mesa, ¿por qué en algunos estados sí hay matrimonios igualitarios, está aceptado, está legalizado, pero la adopción no? Hay unos estados que te dicen, sí hay matrimonio igualitario, pero no hay adopción. Me gustaría, si me lo permites, Sí, referirme David. al testimonio de nuestros compañeros, a los cuales felicito, Gracias. porque nos demuestran que así como hay paternidad responsable, también hay no paternidad responsable. Ellos evaluaron la circunstancia y decidieron no a la adopción. Ya nos explicaron los motivos. No es ocioso decir que hay muchas parejas heterosexuales que no construyen esa responsabilidad y que se dan a la tarea de tener hijos e hijas, pero sin asumir la puericultura, la filialidad de una manera responsable y amorosa. Yo les felicito. Sobre el hecho de que algunos estados no se garantice ni el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo o género, ni el derecho a la adopción, yo lo reduzco a 2 elementos. Uno es los prejuicios y la homofobia, y otro es esto que comentaba Héctor minutos atrás acerca del pragmatismo de los políticos, que de pronto están pensando en halagar a sus potenciales futuros electores, y que sin embargo no hacen consultas amplias en la población, porque también debo decir que una buena proporción crecientemente del mundo heterosexual no está siendo homofóbico. También hay que considerar ese hecho. Cierto. Claro. Porque de pronto incurrimos, yo también lo he hecho, en generalizaciones que son erróneas. Yo creo que hay una buena proporción del mundo heterosexual progresista. Y sí me parece muy importante otra vez apelar a la ciencia y al humanismo.
¿Qué nos dicen las investigaciones científicas sobre el derecho a la adopción y el ejercicio de la adopción de parejas del mismo sexo? Ya lo hablé un poquito. Esa información luego no está cerca de las y los legisladores. Creo que es urgente que eso acontezca para tener mejores elementos de juicio. Y una vez más quisiera afirmar la necesidad del Estado laico, porque además, ojo, paradójicamente, pero también explicablemente, el Estado laico es el único que garantiza la libertad religiosa. Si no hubiera Estado laico, no se garantizaría la libertad religiosa. Entonces, es importante, digo una vez más, separar una cosa de otra. Claro. Y aquí estoy con Liliana y Norma. ¿Cuánto tiempo llevan de relación? Ya llevamos 2 años, viviendo juntas y pues 1 año que fue la etapa de conocernos. 3 años. Exactamente. ¿Y están pensando en casarse? Sí, pensamos en casarnos porque lo que queremos hacer es darle todo cerrar el círculo completo. En mi caso, yo soy pastora de una iglesia cristiana y creemos que Dios nos ama tal y como nos hizo. Por lo tanto, entonces esa parte está suplida por parte de nosotros, la parte de aceptación de Dios, la parte ahora queremos la parte de la aceptación legalmente, ¿no? Es muy importante eso. Son luchas que se han llevado a cabo durante muchos años por mucha gente y el poder ir y ejercer tu derecho es cerrar con broche de oro todo esto que esta gente ha hecho, ¿no? Toda la gente. Y obvio también la sociedad, sino ir poniendo nuestro grano de arena con nuestra familia, con nuestra gente, en nuestros trabajos, con la gente que está alrededor y que no nada más por amarnos nos aceptan, sino que sea también porque somos un ejemplo y porque somos un testimonio ante los demás. ¿La familia? La verdad es que somos personas animalistas, tenemos 10 bendiciones de 4 patas, son hermosos y pues como lo decía la señora juez, consideramos que pues tanto Liliana y yo no tendremos como las habilidades para cuidar y criar a un niño o a una niña, ¿no? Entonces, en ese sentido la verdad es que no, por ese lado no quieren adoptar. Queremos tener hijos. No somos como muy niñeras en ese aspecto, ¿no? Creo que también esto es muy, muy importante. Socialmente hablando, una pareja heterosexual casi siempre está empujada a tener que tener una familia. Te casas y al año, ¿qué pasó? Ya vas a... ¿Cuándo los hijos? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y es como una expectativa que se crea y te empujan a hacer algo que posiblemente no quieres o que posiblemente no tienes las habilidades, como decía la señora jueza, ¿no? No estás preparado. Afortunadamente nosotros como pareja que apelamos al matrimonio igualitario, tenemos esa decisión. Socialmente no somos empujadas ya se van a casar y ¿cuándo tienen hijos? Ellos tienen 6 años de casados y no les están diciendo, ¿y cuándo los hijos, verdad? Pero lo seguimos intentando. Lo siguen intentando. Y la verdad es que eso es un derecho y que bueno, eso nos alegra mucho de poder ser una pareja como somos nosotros. Y a nosotros nos alegra que lo compartan con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Se dice que las relaciones entre personas del mismo sexo son más inestables que las relaciones heterosexuales y que para qué habría que concederles el derecho al matrimonio si van a acabar divorciándose. Ante esto, Héctor Salinas, el autor de Matrimonio Igualitario en la Ciudad de México, explica que no hay ningún dato que permita avalar que las parejas del mismo sexo se divorcian más que las de distinto sexo. Por ello, la estabilidad de pareja no la define la orientación sexual. Por otro lado, también hay otra idea respecto a la fidelidad, ya que se cree que las personas heterosexuales son más fieles. La realidad es que la idea de la promiscuidad es un prejuicio basado en el desconocimiento. Bueno, recuerden que toda esta información la pueden ver una y otra vez porque el programa queda grabado y queda en nuestras redes sociales, está en YouTube también, unos días después, pero desde ahora en la página de Facebook ya lo pueden encontrar. Más llamadas y comentarios. Pablo Garrido Lugo nos dice, su programa es visto a nivel internacional y hace más amplitud sobre el mismo tema, puesto que a gente que los ve es muy religiosa y tiene la idea de que Dios
o tiene la idea de Dios como correcto. Aquí sin poder entender el tema y el trasfondo. Se necesitan más programas así. Dios perdona, pero la naturaleza no. Todo lo que nace tiene que vivir y es una evolución. En todas las culturas, desde la llegada del ser humano, han existido parejas homosexuales, antes de que se llegara a la idea de Dios al mundo. Felicidades por el programa y a todos los especialistas. Nos dice en esta otra llamada Pablo Castro: me gustaría decirles que su programa siempre tiene un sentido único de convencer a la audiencia. ¿Por qué no invitan a los argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez, que pueden debatir con toda esa gente de los pañuelos verdes y eso? Traen una ideología de género muy buena. Una unión como el matrimonio se deriva de la matriz y de la capacidad de la mujer de engendrar a un hijo. Entonces, la unión del mismo sexo no debería llamarse matrimonio. Podría tener otro nombre. El señor pide, por favor, que lean su comentario. Bueno, pues aquí está siendo leído el comentario de Pablo Castro. Muchas gracias. Lucila Sánchez Marín: el matrimonio no solo se hizo para parir, que se hizo para que dos personas se comprendieran y ayudaran. Así que estoy de acuerdo con los matrimonios igualitarios, pues todas las personas deben de tener los mismos derechos e inclusión. Deberían además poder adoptar hijos o hijas. Ignacio Hernández Marín: el fondo de este problema no es de prejuicios, es un problema de derechos. Derechos que tienen todos por el hecho de ser personas solamente. Es necesario instituir el derecho para que todas esas personas que son discriminadas puedan tutelar y proteger sus bienes. José Reyes: estoy de acuerdo con los matrimonios igualitarios, pero en lo que no estoy de acuerdo es en la adopción. Como los adultos pueden hacer lo que quieran, pero a los niños que no los molesten. El licenciado Cándido Velázquez Guadarrama: la igualdad es un principio en el que no debe haber distinciones entre seres humanos ni distinción ante la ley. La igualdad y la libertad van de la mano. El matrimonio igualitario es contraer los mismos derechos y obligaciones entre personas del mismo sexo o diferente. El problema es cuando se involucra a la religión, ya que tienen muchos prejuicios y no ve la libertad y el respeto de todo ser humano. Esta otra llamada es de Yolanda Méndez y nos dice: hay que tener mente abierta. Soy maestra y durante 36 años y lo que yo vi entre homosexuales a edad mediana es que eran amorosos, protectores con su familia. En cambio, muchos heterosexuales son violentos. Unos mataron, otros golpearon a sus mujeres, maltrataron a sus papás. Todas las familias tienen a un homosexual o lesbiana y hay que aceptarlas. Yo creo que aquí tampoco tendríamos que confundir que solamente la violencia se da en las personas o parejas heterosexuales. Se da en todas partes, como personas, como entes simplemente. Volvemos. Pausa y regresamos. ¿Por qué tanta discusión acerca del casamiento, del matrimonio entre personas del mismo género? Porque si se le toma, como dirían los grupos conservadores, como una ocurrencia de esos locos que andan promulgando la llamada ideología de género, reducimos a su mínima expresión el asunto, lo simplificamos, lo banalizamos y la rueda del conservadurismo sigue presionando. No tendría que ver este número de para qué casarse, no tiene que ver con frecuencia o con cantidad, tiene que ver más que nada con derechos humanos. Como derechos en nuestro Código Civil están regulados todos, ya no hay una distinción que diga la esposa o el esposo, la cónyuge o el cónyuge. Insistimos mucho en que no se le llamara matrimonio gay o matrimonio homosexual, porque no es especial. Es un matrimonio igualitario, porque iguala el derecho de unos a otros. Nos da entonces bienestar psicológico, emocional, interpersonal, nos da un lugar en este mundo y nos da una identidad. Más allá de ser el otro, nos convierte en parte de esta comunidad. Esto lo que está cambiando es vidas, está tocando vidas. Y eso es lo que mucha gente tendría que reflexionar. Vidas de personas que somos exactamente igual que cualquiera. No hablamos solamente de amor, estamos hablando de derechos, de tener derechos en el ámbito de la salud, de tener derechos fiscales, de tener derechos en la sociedad en general. Urge una especie de revolución cultural en nuestro país que nos lleve a ser cada vez más aceptativos y además festejar nuestras diversidades. La diversidad nos dota de identidad. Yo sé quién soy a partir de mi diversidad con el resto del mundo. Y por eso exigimos derechos, ninguno más, pero ninguno menos. Los derechos humanos a los que tenemos que acceder por el simple hecho de existir y de vivir.
por ahí va la discusión del matrimonio igualitario, más allá que el amor y los afectos. La responsabilidad es colectiva, por eso tenemos que educarnos y por eso existen, y celebro muchísimo que existan programas como este, porque estos programas generan la reflexión que se necesita para ser menos intolerantes. Era la primera vez que yo decidí enamorarme de una mujer, pero siempre en mi cabeza decía, eso no es de Dios, no, eso está mal. O yo no voy a poder con las críticas, o mis hijos, porque yo tenía ya 2 hijos. Pero yo platicando con unas amistades me decían, es tiempo de que vivas tu vida, o te decides o mejor te retiras para no hacer daño. Y pues ya viendo la situación dije, pues me aviento a ver qué pasa. En el año 15, en noviembre tenemos una invitación por parte de unas compañeras de matrimonios igualitarios para casarse. Y le dije a ella, pues, ¿cómo ves? ¿Nos casamos o qué onda? Y ya decidimos casarnos. A mí mucha gente me había dicho que no estaba bien, que era una etapa de mi vida. Y dije, claro que sí se puede, esa es una. Y por otra parte, ella había pasado ciertas situaciones de salud. Entonces teníamos que ir a un médico particular porque al no estar casadas yo no podía darle el seguro. Entonces empecé a investigar y me dijeron, ¿sabes qué? O sea, actualmente ya puedes darla de alta en el Seguro Social. Y fue parte del poder darle legalmente, los beneficios que como trabajador yo puedo darle a ella. Y no nada más nos quedamos con la boda civil, sino también buscamos una boda religiosa. Entonces es como que una satisfacción más personal el poder llegar a casa y ver el cuadro de la boda y ver a los amigos que se casaron y dónde y cómo fue eso, qué les dio el valor o qué ha pasado, ¿no? Y entonces para mí es como que un motivo de ejemplo para la comunidad. Hay muchas cosas a lo mejor legalmente que todavía no se dan. Entonces sí es algo que se está dando, pero no le dan quizá la seriedad porque es la comunidad LGBT. Entonces sí necesitamos de alguna manera poner nosotros de nuestra parte y decir, pues sí se puede, ¿no? En mi caso, el que me dijeran que un matrimonio así no iba a funcionar y que menos con hijos y que qué iban a decir, que cómo iban a crecer los niños, yo creo que es el demostrar sí se puede y como sociedad tengo que poner mi granito de arena y ver si podemos 2 mujeres formar una familia. Desafortunadamente no está informada la gente que no es una etapa, que no es una enfermedad y pues a mi niña sí le metieron esas cosas en la cabeza de que yo estaba enferma por el momento, ¿no? Que se me iba a pasar y todo iba a regresar a la normalidad, pero no, yo empecé a buscar ayuda psicológica y nos ayudaron con la parte de los niños, con la parte mía, porque pues era mi primera relación y ya después como pareja y pues eso fue lo que nos dio apertura a ir saliendo del closet ya, pero primero que nada ante mí misma, luego ante mi familia que era por parte sanguínea y después con la sociedad. Muchísimas gracias a Ana y a Viridiana por compartirnos su testimonio y con respecto a lo que ellas nos comentan en esta historia que nos comparten esta mañana, la orientación sexual es una etapa de la vida y se decide enamorarse de una persona del mismo sexo o se descubre. Se descubre y se desarrolla a lo largo de la existencia. Ni es una moda pasajera, ni es una ocurrencia, ni está dada por la influencia de alguien que me la induzca, sino se desarrolla internamente y tiene que ver con quién me atrae, de quién me enamoro, con quién me erotizo. Distinguimos principalmente 3 orientaciones erótico-afectivas, también llamadas preferencias sexuales: la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. Fabiola. Yo quería un poquito más reflexionar justamente en estas diferencias que hacemos entre identidad, orientación y sobre todo en las relaciones erótico-afectivas que formamos, sobre todo reflexionando un poco en torno a las experiencias que nos comparten nuestras invitadas y nuestros invitados, que justamente tiene que ver más allá de quién soy, es diferente a qué hago, es diferente a de quién me enamoro, es diferente a qué cosas me gustan hacer o no hacer.
se ha impuesto mucho que si yo tengo una identidad, si yo soy mujer, si yo me identifico como mujer, entonces me tienen que gustar los hombres, entonces tengo que ser madre. Y con estas experiencias que nos comparten, nos damos cuenta que con quien decido establecer una comunidad, con quien decido establecer una relación de pareja, es completamente separado, independiente de qué decido hacer con mi vida, si decido criar, a quién decido criar, con quién decido convivir. Esta imposición que se nos ha hecho a las mujeres de la maternidad por el simple hecho de ser mujer, esta imposición que se hace de te vas a casar, casarse es igual a tener hijos, casarse es igual entonces a adoptar. El diálogo entre los matrimonios igualitarios y las relaciones homoparentales o el adoptar es diferente, son diálogos diferentes que tienen objetivos diferentes. En este caso nos damos cuenta que hay personas que la mayoría deciden no ser padres, no ser madres y pasan por un proceso profundo de reflexión que tiene que ver con quién soy yo, más allá de qué me gusta, más allá de con quién tengo relaciones sexuales, quién soy yo en este mundo y qué quiero aportar yo a mi sociedad. Entonces nos damos cuenta que el mandato de la maternidad es completamente separado a qué quiero hacer yo a las personas que amo. ¿Qué tanto a las mujeres se les castiga socialmente y sufren una doble discriminación? Una por ser lesbianas y otras por ser madres de familia. Creo que es súper importante ese tema porque muchas veces la lesbiandad es invisibilizada, muchas veces incluso, hablando de la lesbiandad como la construcción de vínculos erótico-afectivos con otras mujeres, porque en realidad la mayoría de hijas y de hijos en nuestra sociedad están siendo criados únicamente por mujeres, y no por dos mujeres, sino por comunidades de mujeres que se están apoyando, porque los padres han decidido abandonar ese grupo familiar. Entonces, es el tema, cuando metemos el tema de las cuestiones erótico-afectivas del sexo, es cuando se generan mucho escozor en el diálogo, porque es difícil imaginar o articular a la mujer siendo sexual sin una figura masculina. Entonces, el lesbianismo o la lesbiandad ha sido invisibilizada en este diálogo. ¿Cuáles son los derechos de las mujeres, particularmente las mujeres que están en relaciones no heterosexuales, en relaciones de mujeres lesbianas que se quieren casar, que quieren formalizar sus vínculos y que además no quieren ser madres? El derecho a decidir sobre sus cuerpos, el derecho a tener cuidados sobre sus cuerpos, cuidados ginecológicos que tengan que ver, que estén alejados de la violencia médica, de la violencia ginecobstétrica. Hay una serie de derechos, particularmente de las mujeres, porque tenemos que ver esto de manera interseccional. No solamente es orientación, no solamente es identidad, también tiene que ver con aspectos de desigualdades de género, desigualdades de clase, a quienes sí están teniendo acceso a darle voz a las experiencias de otras mujeres. Por lo menos no hay una doble, yo creo, discriminación, hay una triple, cuádruple en el caso particular de la experiencia de género del ser mujer, como también lo hay en la experiencia de ser hombre y estar en relaciones homosexuales. Creo que tenemos que también reflexionar no solamente sobre lo que hemos ido ganando a nivel legislativo, a nivel político, sino quiénes están ejerciendo estas leyes. Afortunadamente, y lo vemos, y creo que es muy, muy positivo escuchar estas experiencias, porque nos damos cuenta que quizá no es tan difícil acceder a este derecho como nos han dicho. Tenemos experiencias de personas que han ido a casarse y han sido recibidas positivamente y han sido celebradas y sus derechos han sido respetados. Hay otras personas que no ha sido así. No, más allá de la ley, ¿quiénes están ejerciendo esa ley? ¿Quiénes están dando la cara a las personas y bajo qué argumentos? Porque también esos argumentos, y me gustaría rápidamente profundizar en este tema de la religión, que sí estamos escuchando a esas personas que dicen es que estamos anulando a Dios o no le estamos haciendo caso, pero Dios dice, como especialistas y como personas que nos dedicamos a estos temas, y tenemos un enfoque y un contexto cultural, y sabemos que en México arriba del 80% es católico, es cristiano. Por supuesto, nuestras opiniones están fundamentadas también en lo que conocemos de la religión en nuestro país, y la Biblia particularmente ha sufrido o ha pasado por una serie de ediciones y modificaciones a lo largo de la historia. La Biblia ha tomado nuevos lenguajes, que a veces mucha gente se respalda en lo que dice la Biblia. La Biblia también se ha ido transformando, y se ha ido transformando como se ha transformado la sociedad, pero algo no ha cambiado en la palabra del Señor que está transmitida a través de la Biblia. El mensaje particular es el amor, la justicia, la comunidad. Eso no cambia, cambia el vocabulario, le recortan, le editan dependiendo de que si es cristiana, que si es católica, que si es de diferentes enfoques, pero lo que sí es, si Dios
dice algo, cualquiera que sea el Dios de las personas que están emitiendo sus opiniones, es que ante todo tiene que haber amor, tiene que haber justicia y tenemos que hacer comunidad en este mundo en el que estamos. Y hablar del matrimonio igualitario es hablar de justicia para esas personas, para los y las prójimas con las que estamos conviviendo en nuestras comunidades y que tenemos que convivir amorosamente. Y de amor también, exactamente. Y no solo la Biblia, perdón, el mismo Papa que tenemos hoy en día ha hecho algunas declaraciones en torno a cómo se está transformando también la visión Es que la de vivencia religión. religiosa ha cambiado también. Exacto. Es decir, no solo cómo ha cambiado la Biblia, sino también cómo cambia la experiencia personal de cómo se vive la religión. Y hay estadísticas que demuestran, yo estoy actualizando el libro para ahora que se cumplen los 10 años, y me he encontrado que las estadísticas indican que incluso personas que confiesan una religión, una profesión religiosa, dicen sí, pero justamente por eso, o acompañado de eso, es que estoy de acuerdo en que mis semejantes tengan el derecho a decidir y a ser felices, no solo allá, en el mundo que nos espera, sino también en este que ya lo tenemos. Oye, dos cosas rapidísimo. Otro de los comentarios que aquí se han vertido en las redes sociales es que piensan que las personas que tienen una orientación sexual o que lo manifiestan de esa forma distinta a la heterosexual, es que es pasajera, porque es una moda, porque es una confusión, porque hay una crisis en la vida. Les recomiendo que vean el programa. A mí ya me duró. ¿Qué ya te duró? A mí ya me duró. Que vean el programa del 30 de julio pasado, acaba de darse hace unos pocos días, fue el martes de familia, donde se habla justamente, mi hija o mi hijo no es, la orientación sexual de mi hija o mi hijo no es pasajera, donde se analiza profundamente este tema. Y otra, decías hace un momento de las dobles, triples o hasta cuádruples discriminaciones. Sí, como mujer evidentemente hay muchas, pero y también una de ellas es las personas trans, también como lo viven, hay cuádruples, quíntuples discriminaciones, se vive muy fuerte, porque en el caso, por ejemplo, de una persona que nace con genitales masculinos, entonces tomar la decisión de yo soy mujer y ahora entonces hago lo posible por, la discriminación es como si entonces hacia las mujeres hay una discriminación natural, pues aquí es todavía peor, porque es como eliges algo que es más bajo de lo que tú ya eras. Y Carmen precisamente tiene ese testimonio ahora. Así es, aquí estoy con Fernanda Michel. Gracias, Carmen. Fernanda Michel, Así ¿tú te has enfrentado a alguna discriminación? Sí, muchas veces, pero tratamos de sobrellevar las situaciones y de esa manera también darles a entender a las personas que no están empapadas en el tema que cómo poder sobrellevar y cómo también tratar nosotras o nosotros de hablar y de desenvolvernos con ellos. Claro. Pero Tú sí, hace tiempo decidiste casarte. Así es. Y ahora estás en proceso de divorcio. Sí, ¿Por también, qué? Porque las relaciones también entre las personas, pues como nosotras, pues también nos divorciamos, también tenemos problemas. ¿En todas las parejas? En todas las parejas existe. Entonces, pues ahora es otra etapa, se acabó ese vínculo. Se acabaron muchas otras cuestiones familiares y pues ahora ha iniciado otras cosas, pero pues también esto sucede pues como en cualquier otra pareja, también Claro. se desgastan muchas cosas y no se cumplen con las expectativas que se Exacto. tienen en el matrimonio. Exacto, y afortunadamente pues no hubo tampoco hijos ni cosas que se tenían ¿Tú sí planeadas. querías adoptar? Sí, ¿Y estábamos tu pareja? en planes y todo, Los dos. y trámites y ajá. Pero las mismas cuestiones de la vida te van llevando a pues cuestiones laborales, cuestiones familiares, cuestiones de muchas cosas, a entender que no son los momentos adecuados y que a veces no estamos preparados para eso y que es mejor frenarlo a que después otras personas o otras vidas tengan consecuencias que no deberían de tener. Porque imagínate, ahora que yo tuviese un hijo, el hijo como estuviese, entonces hay que pensarlo muy bien, hay que ser muy responsables en esa situación. Hay que ser responsables y de acuerdo a esta experiencia que tuviste, ¿pensarías nuevamente en casarte en un futuro? En un futuro sí, quizás sí, pero en estos momentos no, hay Muy otras bien. prioridades. Muchísimas gracias por compartirlo. No, gracias a ustedes por estos foros.
Y a continuación les vamos a presentar una entrevista que hicimos con Karina Bárcenas. Ella es académica de la UNAM. Hizo una investigación muy interesante en Guadalajara titulado "De los homosexuales también es el reino de los cielos. Las iglesias y grupos espirituales para la diversidad sexual y de género en el campo religioso tapatío". Vamos a escucharla. Esta investigación inicia en Guadalajara, lo cual ya le da un componente específico al ser una ciudad muy conservadora, pero que comparte con la Ciudad de México el hecho de que son ciudades que tienen movimientos LGBT de los más consolidados en el país. Entonces había una serie de entramados religiosos y políticos que era necesario analizar en este contexto y que tienen que ver con cómo un grupo de personas con orientaciones sexuales, identidades de género diversas crean espacios para seguir viviendo su fe, pero también para tener consignas políticas relacionadas con un Estado laico en el cual se puedan garantizar derechos como el matrimonio igualitario, que creo que ha sido el más importante y el que ha acompañado esta trayectoria desde la década de los 80. Son espacios religiosos que se crean principalmente por identidades LGBT, aunque no son exclusivos para ellas. Hay también muchas personas heterosexuales que a lo largo de los años se han ido integrando a estas iglesias, ya sea porque son familiares o amigos o porque simplemente les es más atractiva esta perspectiva mucho más abierta, sin perder la identidad religiosa. Ellos no les gusta definirse a sí mismos, por ejemplo, como iglesias LGBT, porque dicen nosotros somos inclusivos con todos, vienen personas heterosexuales, aun cuando tengan una perspectiva o se asocien a una denominación religiosa concreta, tienen también fuertes bases ecuménicas, lo cual nos habla de la pluralidad como un valor importante y sobre todo este principio que teje un puente político, la igualdad en la diferencia. Creo que esta ha sido una de las luchas muy importantes que estas iglesias han colocado en el espacio público, que esta es otra de sus características. Sus actividades no se limitan a los ámbitos religiosos, sino que tienen presencia también en las calles, ahora a través de redes sociodigitales, y eso nos habla de una agenda pues mucho más amplia, que siempre se está levantando en coyunturas concretas. Entonces, desde esa perspectiva, pues sí son espacios de disidencia y de lucha muy, muy importantes que yo creo que sobre todo en este momento, ante la fuerte presencia de actores conservadores, deberían tener mucha más visibilidad. Sobre todo para aquellas personas que siguen asumiendo que la posición en contra de este tipo de derechos viene porque contradice lo que está escrito en un libro como la Biblia, ¿no? O sea, ahí la cuestión es, estamos ante una diversidad de interpretaciones teológicas y pues hay que informarse, identificar lo que es una noticia falsa y en función de eso pues construir una opinión distinta sobre todo esto. Muchísimas gracias a Karina Bárcenas por darnos este espacio y esta información tan interesante que enriquece mucho este programa de matrimonios igualitarios. Estamos concluyendo este tema. Hay muchos comentarios todavía en redes sociales, pero me gustaría que cada uno tuviera su espacio para poder hacer la conclusión sobre ese tema de matrimonios igualitarios. Fabiola. Pues creo que es importante que nos posicionemos en qué momento de la historia estamos, en qué ciudad estamos, cómo se han dado estos cambios y cómo hemos ido adquiriendo ciertos derechos y se han ido transformando las políticas. Estamos en la Ciudad de México, donde es progresista en muchos sentidos, en otros no, pero tenemos que entender que hay mucho trabajo que hacer en los diferentes estados, como estábamos viendo ahorita también en torno a Guadalajara y a Jalisco y demás. Todavía nos queda mucho que conversar en el tema. No, todo esto que hemos adquirido y que hemos ganado no se queda aquí. Tenemos que abrirlo a otros estados, a otras entidades y a otras personas de diferentes clases, de diferentes orientaciones. Muy bien. David. Pues a guisa de conclusión me gustaría decir que las orientaciones erótico-afectivas, también llamadas preferencias sexuales o de género, diferentes a la heterosexualidad, subrayo, no son padecimientos, no son castigos divinos, no son nada de eso, sino forman parte del espectro amplio de la diversidad. Y que parte de la salud sexual incluye el ejercicio pleno de los derechos. Comento rápido que todos los intentos conservadores por, abro comillotas, curar las homosexualidades, no solamente fracasan, sino que están censuradas, están condenadas por los organismos científicos del mundo. Las terapias conversivas y el que se te va a quitar porque es pasajero, no es así. Héctor. Bueno, invitar a la gente que se opone a este tipo de ejercicio de derechos a que reflexione si lo que está diciendo es algo que ha reflexionado, pensado
o simplemente estamos repitiendo algo que se nos ha impuesto sin reflexionar. Pensar que estamos hablando de personas, no se está legislando para extraños, personas que están en su escuela, en su comunidad religiosa, en sus vecinos, etcétera, etcétera, y a pensar que finalmente de lo que se trata es de cómo reflexionamos la libertad, y mientras la libertad se ejerza sin llevarse los derechos de otras personas en contra, entonces creo que tendríamos que pensarlo de una manera distinta. ¿Qué nos mueve en nuestra propia sexualidad, en nuestra propia vida y en nuestro concepto de vida, lo que hacen los demás y reflexionarlo? Erika. Recordemos que todos y todas tenemos los mismos derechos. Tenemos derecho a elegir todas las cosas inherentes que nos satisfacen, que nos gustan, y que justamente ese derecho al matrimonio es uno de tantos que debemos todos de respetar. Y voy a concluir con la frase de Benito Juárez, ¿no? El derecho al respeto ajeno es la paz. Así. Óscar Virués. Pues quiero agradecerle a todas las personas que nos compartieron su experiencia, su pensamiento. Se hizo un gran debate aquí y de verdad lo hacemos con todo el respeto del mundo y agradecimiento profundamente. Así que nos vemos en un próximo programa. Así es, muchísimas gracias a nuestro público, gracias a todos los que compartieron sus historias, sus testimonios en este programa. Agradecemos de verdad su presencia todos los días y por supuesto ya saben que hay Diálogos en Confianza de lunes a domingo, diferentes temas toda la semana. El próximo viernes nos vemos con un tema muy interesante, así que quédense con nosotros aquí en el 11. Soy Carmen Muñoz y nos vemos en la próxima con más Diálogos en Confianza.